Listo. Buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver de ciudadanía de segundo bachillerato el último tema del sexto bloque, que es el derecho a la movilidad y las demandas sociales de pueblos y nacionalidades. Aquí nosotros tenemos dos subtítulos que nos lo dice derecho a la libre movilidad y manifestaciones de xenofobia y Ecuador en el 2008. Trata de la Constitución y qué es lo que nomás nos tiene como ley en derechos y obligaciones. Aquí nos dice que la libre movilidad en el artículo 418 de la Constitución del 2008, la actual, se propugna el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta. Y dentro de esto nosotros tenemos que en el Ecuador del 2008 estipuló la política de puertas abiertas mediante medida que en la teoría flexibiliza las condiciones y requisitos que deben cumplir los extranjeros para ingresar al país. Es exacto. Para poder ingresar al país o para poder nosotros dirigirnos a algún país, es obviamente que dichos países van a tener sus leyes, ¿no? En este caso, nosotros como somos tenemos en sí un órgano, en el Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia tienen en sí un organismo que es sobre los países andinos. Entonces ellos pueden ir libremente, los ecuatorianos podemos ir libremente, obviamente también con restricciones para las personas, obviamente que no tienen el pasaporte o porque algunas les han negado. Tenemos la libre circulación, ¿verdad? Pero obviamente también hay personas que tienen esas restricciones dentro del Ecuador para personas extranjeras, ¿no? Que nos dice las contradicciones de la Constitución con las leyes de decretos genera un panorama confuso y ambiguo, que en el lugar de proveer un contexto favorable para los migrantes, libre del racismo y xenofobia, avala y propicia este tipo de prácticas discriminatorias. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. ¿Me ayudan alguien, por favor, a leer esta parte? Yo listen yo Gracias. dice la discriminación. Es urgente entender a la discriminación como una práctica Buenas que va tardes, Lisa. más allá de la pigmentación de la piel y se extiende a cuestiones de género, sexualidad, nacionalidad, de donde surgen correlaciones arbitrarias entre aspectos como nacionalidad, raza y clase. La racialización no reside únicamente en la discriminación por el color de la piel, sino que se alimenta de otras construcciones culturales basadas en la xenofobia. Ya, muy bien. Aquí nosotros podemos entender sobre el tipo de discriminación. Puede ser por el habla, el idioma, el... Un ratito. Bueno, entonces aquí el tipo de discriminación nosotros lo vamos entendiendo, ¿verdad? Hay tipos de discriminación. Eso puede ser por cultura, por idioma, por religión, eh, físicamente, por diferentes tipos de cultura que tenga, ¿verdad? Y eso es obviamente generado ya desde una parte, desde el régimen social que existe en cada una de nuestras casas, también se puede decir. Pero más es entre una discriminación dentro del contexto europeo y latinoamericano, ¿no? Eso es en sí algo relativo, ¿no? No porque ese europeo va a ser discriminatorio, ¿no? Es una persona que discrimina, o por ser latino también es una persona que discrimina, ¿no? Pero ciertas partes del mundo es obviamente que eh, por ser de distintas etnias o cultura discrimina. Y es dentro del Ecuador, a partir del 2008, hay una práctica, ¿no? Donde significa la inclusión social, donde nosotros tenemos, sobre todo, 14 tipos de nacionalidades en ese contexto de comunidades y diferentes tipos de cultura, donde avala, obviamente, que son ecuatorianos y que ninguna cultura está por encima de esta. Ahora, aparte de eso, es obviamente que en otros países también
existen los diferentes tipos de cultura o etnias, porque hay un choque cultural dentro de Latinoamérica. Entonces, se practica esto, ¿no? De la inclusión social, sobre todo dentro del Ecuador. Ahora, este tipo de racionalización va más allá del por el tipo de color o estatus social o, bueno, diferentes cosas, sino que va más allá eh, por personas de orientación sexual, eh, por activistas, bueno, número de cosas, etcétera. ¿Listo? Entonces, estos dos problemas, obviamente, acogen no solo el Ecuador, sino que al nivel mundial. La raza, por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer esta parte? La raza. Como estudiantes, bueno, la raza. De acuerdo a John Hartigan, no obstante, el hecho de desmentir el racismo basado en la biología. Una construcción cultural, esto es en que no se puede definir únicamente desde la biología, sino que también desde la cultura. Es exacto. Biológicamente nosotros sabemos que somos personas. Ahora, socialmente, nosotros tenemos diferencias sociales, ¿verdad? Que eso es a partir del periodo, de los periodos de las clases sociales, cuando ya comienzan a tener cada una de las personas labores, ¿no es cierto?, o profesiones, y comienza ya a manifestarse sobre todo la esclavitud y diferentes cosas, ¿verdad? Pero aparte de eso también viene desde la cultura, ¿no es cierto? El que algunas culturas de hace mucho tiempo, estamos hablando del siglo 9, 10, 11, posteriormente, anteriormente, obviamente había tribus, o como la cultura maya, azteca, o los diferentes tipos de cultura que existían en el mundo, también tenían su estatus social, ¿verdad? O tenían su cultura donde tenían estructuras administrativas. Más allá de eso, se quiere eliminar este tipo de división social o división de cultura dentro del Ecuador a partir del 2008. No elimina las implicaciones culturales por discriminación racial. Aspecto como la clase socioeconómica es naturalizada en la función de esta. Esto viene hace mucho tiempo, ¿no? De las clases sociales, socioeconómicas, ¿no? Que eh, no importa si es que es mulato, indígena, mestizo, afro, y, infinidades de culturas que existen y diversidad cultural, existe este tipo de, de modelo socioeconómico, ¿no? En todas las sociedades. Un ejemplo de Burakumin, perdón, forman parte de este extracto social bajo en Japón y a pesar de ser físicamente idénticos, son discriminados por los demás japoneses a causa de su situación económica. Ujú. De hecho, aquí también existe este tipo de discriminación socioeconómica, ¿no? Por ser una persona que tiene bajos recursos económicos, por una clase que se deriva, ¿no? O se caracteriza por clases, ¿no? Alta, media y baja, ¿no? Entonces, ahí también nosotros tenemos las clases sociales, también tenemos los estamentos y los castas, ¿no? Se derivan de eso también, ¿no? Pero son muy diferentes. Pero ahí viene ese tipo de contexto de discriminación. Por último, nosotros tenemos la Constitución del 1998 y la del, perdón, la del 2008. Un aspecto importante, un aspecto importante que han estado inmersos, pero disimulados en la progresión de los derechos de la ciudadanía en la Constitución son la ley extranjera de la ley migración, el decreto 1182, que significa, en estos reglamentos se evidencia la incongruencia entre las prácticas institucionales fundamentales en las leyes y discursos garantías constitucionales protectoras de derechos. Esto no es favorable en el tema de movilidad humana y ciudadanía universal, en tanto existe un control estricto del ingreso y salida de personas nacionales extranjeras. Es exacto.
La libre movilidad existe en todo el mundo. De hecho, en Latinoamérica existe esa libre movilidad por los derechos universales que tenemos cada uno. Pero hay un tope, hay un límite que cada uno de los países puede recibir a los extranjeros, siempre y cuando las personas vengan tal vez de turistas o tengan en sí planes eh, para ellos. Y que no, y que dicho país que acoge no tenga que sacar la economía de los ciudadanos de dicho país. Entonces, cuando existe esa libre movilidad, sobre todo la migración extrema, existe un problema sobre todo global, no solo para un país, sino que para muchos países que están alrededor de él o tienen fronteras, ¿no? Porque obviamente va a sentir una problemática, ya que las personas comienzan a migrar por el descontento del país, sobre todo del originario. El contexto de la dictadura. Las leyes promulgadas están dirigidas hacia la protección y seguridad nacional, así como a sustentar la doctrina de la soberanía. Y eso es en sí el tema que nosotros hemos visto de la libre movilidad y el contexto de la discriminación dentro del Ecuador y del mundo.